Miguel de la Madrid llegó a la presidencia de México en medio de una de las crisis más profundas de nuestra historia. Pero su nombre también se convirtió en sinónimo de cambios estructurales que hoy siguen resonando. En este video vamos a desentrañar la historia de Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México entre 1982 y 1988. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿Qué decisiones tomó? ¿Y por qué su sexenio marcó un antes y un después? Vamos a hablar de economía, corrupción, el terremoto de 1985, políticas neoliberales y su legado. Si alguna vez te has preguntado cómo México salió, o no, de su crisis de los 80 o por qué empezó el camino hacia una economía más abierta, este video te lo va a explicar todo paso a paso. Orígenes y formación. Miguel de la Madrid nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima, aunque desde muy joven se mudó a la Ciudad de México tras la muerte de su padre. Estudió Derecho en la UNAM y, con honores, se tituló en 1957. Más tarde viajó a Estados Unidos para estudiar una maestría en Administración Pública en Harvard, con beca del Banco de México. Tras regresar, trabajó en el Banco de México, dio clases en la UNAM y empezó una carrera en la burocracia. En 1963 se afilió al PRI, el partido dominante de México en esa época, lo que marcaría su camino al poder. Ascenso al poder. Durante los siguientes años, de la Madrid ocupó varios puestos en el gobierno, colaboró en Hacienda, fue subdirector en Pemex, y finalmente, bajo el presidente José López Portillo, se convirtió en secretario de Programación y Presupuesto. Era visto como un tecnócrata, alguien cercano al mundo empresarial, con una visión conservadora y pragmática. En 1982, cuando tomó la presidencia, México estaba en una situación crítica, la deuda externa era enorme, la inflación estaba descontrolada y la economía se tambaleaba. Su presidencia, austeridad y reformas estructurales. De la Madrid llegó con un plan muy claro, encarar la crisis con disciplina fiscal y reformas profundas. Implementó un programa de austeridad donde recortó el gasto del Estado, redujo subsidios, cerró fideicomisos y vendió varias empresas públicas. Además, buscó liberar la economía, bajó aranceles, permitió más importaciones y abrió la puerta al libre comercio. Un momento clave fue en 1986, cuando México se unió al GATT, un acuerdo que impulsó la integración comercial. También lanzó una campaña moral para combatir la corrupción, prometió una renovación moral en el PRI y en el gobierno, y encaró a algunos funcionarios corruptos. Sin embargo, muchos críticos dijeron que estas acciones fueron más simbólicas que transformadoras, y que no cambiaron la estructura de poder real dentro del PRI. La gran tormenta, la crisis social y el terremoto del 85. Uno de los eventos más dramáticos de su mandato fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Las pérdidas fueron enormes. El número de muertos estimado varía, pero algunas fuentes dicen entre 10.000 y hasta 45.000, aunque nunca se tuvo una cifra exacta. El manejo del desastre fue muy cuestionado. Al principio, su gobierno rechazó ayuda internacional, argumentando que México podía con el rescate por sí solo. Además, muchas de las labores de rescate fueron coordinadas por ciudadanos, no por el Estado, lo que generó críticas muy duras. Problemas económicos persistentes. Aunque empezó con medidas de austeridad, la recuperación económica fue lenta. El desempleo creció al inicio de su gobierno. Según su propio informe presidencial, la tasa de desempleo abierto subió de 4% a 8%. Para contrarrestar, creó programas temporales de empleo. En 1984 se generaron alrededor de 380.000 empleos temporales. También protegió los salarios y el consumo popular con programas para controlar precios de productos básicos, apoyar la producción y abastecer comunidades. Por otro lado, para atraer capital y tratar de estabilizar las finanzas, subió las tasas de interés, aumentó impuestos y buscó inversión extranjera. Pero este modelo tuvo costos, la capacidad productiva nacional se debilitó, los salarios reales perdieron valor y el desempleo siguió siendo un problema para muchos. Política exterior y diplomacia. En el ámbito internacional, de la Madrid trató de dar un perfil más moderno e independiente al México de los 80. En 1987 organizó en Acapulco la reunión de presidentes del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, también conocido como el Grupo de los Ocho, con líderes latinoamericanos. Ese evento derivó en el Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia, un documento importante en la diplomacia regional de la época. El Pacto de Solidaridad Económica.
Ya cerca del final de su sexenio, en 1987, De la Madrid impulsó el Pacto de Solidaridad Económica con empresarios y sindicatos. La idea era frenar la inflación, controlar la devaluación del peso y estabilizar al país. Incluía acuerdos para contener precios, moderar los salarios y evitar alza en tasas de interés. En parte funcionó para reducir la inflación, pero también tuvo efectos negativos. El poder adquisitivo real bajó, el desempleo no desapareció y algunos critican que sirvió para profundizar un modelo neoliberal. Crisis política y final del mandato. En su sexenio también surgieron críticas sobre la estructura política del PRI. Muchos dijeron que su campaña moral no fue suficiente para reformar realmente el sistema, el partido seguía muy fuerte y muy poco cambió en su esencia. Además, aunque su mandato terminó en 1988, la elección presidencial que lo siguió fue muy polémica. Las elecciones de 1988, donde resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, estuvieron marcadas por acusaciones de fraude, lo que puso en tela de juicio la legitimidad del sistema político dominado por el PRI. Algunos analistas consideran que el camino que De la Madrid abrió hacia la economía de mercado facilitó el ascenso de Salinas, aunque hay debate, ¿fue su sucesor un continuador de su proyecto o alguien con ambiciones propias más profundas? El gran dilema del sexenio de Miguel de la Madrid fue, cómo enfrentar una crisis económica brutal sin romper por completo con el Estado corporativo y la estructura del PRI. Sus políticas de austeridad, desmantelamiento de empresas públicas y apertura comercial fueron necesarias para estabilizar al país, pero también crearon tensiones sociales y pérdidas para muchos mexicanos. Además, su campaña moral chocó con la realidad de un sistema político muy estructurado, donde el poder y la corrupción eran difíciles de erradicar. Sumado a eso, su gestión del terremoto de 1985 dejó una cicatriz social. La respuesta del Estado fue lenta y, en muchos casos, insuficiente. Eso reforzó la desconfianza hacia el gobierno y su capacidad para proteger a la población en momentos de crisis. Para entender su legado, es útil ver las dos caras de su gobierno. La cara de la transformación estructural. De la Madrid impulsó reformas que antes parecían impensables en México: privatización, apertura de la economía y reducción del papel estatal. Memoria política de México. Estas políticas sentaron las bases para lo que sería el México moderno. Una economía más orientada al mercado, más integrada al comercio internacional, y con un Estado menos intervencionista. El Pacto de Solidaridad Económica, aunque polémico, representó un intento de concertación con los sectores productivos para estabilizar al país. La cara social y humana del costo. Las reformas no vinieron sin dolor: recortes, desempleo, pérdida de subsidios y presión para los sectores más vulnerables. El terremoto, como se dijo, puso en evidencia que para muchos mexicanos, el Estado no era suficiente. La gente tuvo que organizarse por su cuenta para rescatar a sus vecinos. La moralización prometida no pudo limpiarla todo, las estructuras del PRI siguieron siendo poderosas, y muchos vieron los cambios como superficiales o pragmáticos más que éticos. Impacto a largo plazo. Las decisiones de la Madrid abrieron paso a un México que, años después, se inserta más en la economía global. Algunos indican que su sexenio fue el punto de partida para la modernización neoliberal que se consolidó en los siguientes gobiernos. Su legado también se mezcla con la controversia. Si bien impulsó reformas necesarias, no siempre protegió al ciudadano común. El momento más crucial del sexenio de Miguel de la Madrid fue, sin duda, el terremoto de 1985. Esa tragedia no solo dejó miles de muertos, sino que puso a prueba su gobierno. La lentitud para aceptar ayuda, los errores organizativos, el desdén inicial hacia la ayuda extranjera, y la forma en que la ciudadanía tuvo que tomar el control de los rescates hicieron que su presidencia quedara marcada para siempre. Ese episodio no fue solo un desastre natural, sino un punto de inflexión político y social. El Estado mostró sus límites, y la sociedad demostró su fuerza. Miguel de la Madrid Hurtado fue un presidente que heredó una crisis monumental y decidió responder con reformas audaces y dolorosas. Bajo su mandato, México se adentró en el neoliberalismo, redujo al Estado, vendió empresas públicas y se abrió al comercio internacional. Al mismo tiempo, su gobierno enfrentó un desastre natural devastador, y muchas de sus promesas morales quedaron cortas en la práctica. Su legado es complejo. Algunos lo ven como un tecnócrata necesario que salvó al país de la quiebra, otros lo critican por sacrificar al ciudadano común por el orden macroeconómico. En cualquier caso, su sexenio fue un punto de inflexión en la historia moderna de México.